Muy buenas chicos y chicas, en el tutorial de hoy les voy a enseñar a fabricar una araña de patas largas. Los materiales que voy a usar es alambre de aluminio de 1,5 mm, de 1 mm también, en este caso de color amarillo, y mi juego de alicates de siempre. Comenzamos. Chicos, les comento de que si escuchan un traqueteo así es porque afuera está lloviendo y no puedo hacer nada contra la lluvia, así que es lo que hay. Vamos a coger alicates de punta redonda, nos vamos a ganar en la punta del alambre, vamos a girar así, el largo de las patas, yo se los dejaré una cosita así, una cuarta de mi mano, más o menos, como para tener una referencia ustedes. Ya ustedes la pueden dejar del largo que quieran. Yo la voy a dejar una cosa así. Vamos a hacer esto. Vamos a volver a repetir lo mismo. Y le vamos a dejarle las 4 patas del mismo tamaño. Ahora nosotros podemos elegir dejarlas más cortas, más largas, ir jugando chicos con los patrones de las patas de las arañas. De esa forma vamos a descubrir nuevos modelos de arañas y vamos a ir prácticamente descubriendo nuevas cosas. Yo simplemente como consejo les digo que vayan practicando mucho con los alicates, que vayan entre comillas haciendo vuestros propios diseños. En este caso aquí les voy a enseñar a fabricar una araña de patas largas y simplemente la única diferencia es que las patas son más largas y ya está, no es más. Obviamente tener en cuenta de que el rollo de alambre que estén usando les llegue para hacer lo que quieren hacer. Si se quedan cortos, pues la van a cagar. Volvemos a repetir lo mismo. En este caso le vamos a dejar las 4 patas iguales. Volvemos a ganar acá y volvemos a repetir lo mismo. Y chicos, para los que son nuevos en el canal, si les gustan mis tutoriales o si esta es la primera vez que ven uno de mis tutoriales, los invito a que se suscriban para que puedan aprender a fabricar bichos y esculturas en alambre. Los invito a ver mi canal y revisar y curiosear por ahí los tutoriales que hay en el canal. Y los invito también a suscribirse. Así, volvemos acá chicos. Usamos esta como referencia para que nos queden las patas iguales. Así. Y seguimos para acá. Me salto esta parte. Chicos, una vez que tengamos el patrón hecho ya con las patas, vamos a coger alicate de corte y vamos a cortar aquí. Ahora vamos a coger cerca de unos 40 centímetros más o menos de alambre al ojo, ¿vale? Una cosa así. 2 cuartas de alambre, más o menos. Y un poquito más. Les vuelvo a decir de que si sobra alambre tampoco pasa nada. Es mejor que sobre. Vamos a coger esto y vamos a pasar el alambre por cada uno de los agujeritos. Como todos los bichos que hacemos. Siempre es igual. Calculamos la mitad, más o menos. Una cosa así. Separamos acá de esta manera, apretamos de esta manera, lo dejamos así y aquí enrollamos. Y aquí enrollamos.
Así. Peinamos bien los alambres. Y ahora le vamos a pasarle los abalorios. Vamos a coger el culo primero. En este caso voy a usar uno que es más gordo para el culo. Después otro más chiquitito que es para la cabeza. Así. Una vez que lo tengamos así, lo vamos a separar un poquito y vamos a doblar esto para acá. Vamos a separar así un poquito y vamos a intentar que la cabeza siente aquí. Así, de esta manera. Y ahora vamos a peinar bien los alambres y vamos a pasar uno para allá y otro para acá. Vamos a pasar un alambre por aquí. Lo vamos a tirar. Vamos a pasar el otro. Volvemos a tirar y que queden bien apretados. Así. Le damos un tirón ahí en condiciones. Y esto ya nos tendría que quedar así. Ahora, chicos, vamos a coger estos alambres que tenemos acá. Ahora, chicos, estos los vamos a pasar para arriba. Nos vamos a ganar con alicate de punta plana. Nos vamos a ganar aquí y vamos a girar. Vamos a hacerle un giro. Así. Hacemos el giro y cerramos las puntas. Cerramos las puntas. Así. Vamos a peinar estos alambres y se los vamos a cortar y los vamos a dejar los dos iguales. Y ahora estos que están acá se los vamos a amarrar aquí. Así. Se los vamos a enrollar aquí. De esta manera. Yo se lo voy a dejar así. Una cosita así. Por la mitad más o menos. Tampoco da igual si llegan hasta acá o... Eso es elección vuestra, chicos, como lo quieran rematar. Simplemente este alambre es para que el cuerpo no se suelte. Esa es su función. Ahora, como queramos rematarla nosotros, si la queremos enrollar entera o le queremos darle solamente un par de vueltas, eso ya es cuestión de ustedes. Este alambre lo único que hace es eso, amarrar esta zona de acá para que esto no quede suelto. Intentamos dejar más o menos los dos iguales. Nos ganamos así por el frente de la otra y más o menos calculamos al ojo que están los dos a la misma distancia, más o menos. Una cosa así. Corto por aquí. Y lo otro, chicos, intentar que siempre los cortes nos queden siempre en la misma cara, los dos. Que los cortes en este caso yo siempre se los dejo en la parte de abajo de la araña, nunca en la parte de arriba, para que no se vea feo. Ahora vamos a separarle las patas. Y vamos a separar todas las patas. Nos vamos a pegar lo que más podamos al cuerpo y vamos a girar. Vamos a girar. También, chicos, les recuerdo de que este tipo de araña la podemos hacer con cualquier tipo de alambre. No es necesario que usemos alambre de aluminio.
Esto lo podemos hacer con cobre, con alambre galvanizado, con alambre de ferralla, con el alambre que ustedes quieran, lo pueden hacer. Vamos a peinar la pata, una vez que cerremos acá, vamos a peinar la pata y vamos a cerrarle las puntas. Así, chicos. Esto mismo a todas las patas. Me salto esta parte. Una vez que tengamos nuestra arañita así, con todas sus patas ya dobladas y cerradas las puntas, nos vamos a ganar con alicate de punta plana. Les recomiendo que sea alicate como este, de punta plana larga recta, no curva. En el caso que tengamos dos de estos, pues nos apañamos con este, pero yo en este caso lo voy a hacer con este. Vamos a cerrar las patas para que tengamos más espacio y trabajemos en mejores condiciones. Me voy a ganarme aquí, pegado al primer doble que hicimos a la pata. No sé si se ve bien en la cámara. Me voy a ganarme aquí con el alicate y voy a doblar. Así. Vamos a doblarle ahí el doble. Y vamos a hacer eso. Esto que están viendo acá. Y ahora voy a calcular por aquí más o menos un poquito más corto que el largo de la pata, incluso diría un poquito menos, al menos al ojo chico. Les recuerdo de que aquí las medidas no valen porque ustedes no van a tener ni el mismo alambre que tengo yo, ni lo mismo a Valorio, o sea, tampoco sé de qué tamaño la quieren dejar ustedes ni nada, así que lo que tienen que copiar ustedes es la técnica que uso yo para armar las arañas, ¿vale? Ahora ustedes eligen el largo de las patas, o, les vuelvo a decir, jugar mucho con los alicates, jugar mucho con el largo de las patas, si se las quieren dejar más largas, más cortas, eso ya es opción de ustedes. Yo a esta se la voy a dejar más o menos una cosa así. Voy a doblar por acá, ¿sí? Voy a regular aquí la pata. Y ahora aquí, más o menos una cosa así, una cosita así, le vuelvo a doblar la pata otra vez. Por ahí y le doblo la pata. Así. Peinamos la pata para que no se abra ni haga nada raro. En el caso que se nos llegue a abrir la pata, así como me está pasando a mí aquí, si se están dando cuenta, esto se está abriendo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en este caso, nos agarramos acá con los alicates, regulamos bien aquí esto, nos agarramos aquí bien con los alicates, nos agarramos donde hicimos el doble y volvemos a girar un poquito, muy despacito. Le pegamos ahí un apretón y es simplemente para que mantenga lo que es el doble en su sitio, y así ya no se abre. Esta medida de doble ahora se la hacemos a todas las patas. Y ahora, para que las del otro lado nos queden igual, juntamos las patas, se las juntamos así, nos ganamos con los alicates de aquí, así, y más o menos esa es la misma altura,
Nos ganamos aquí y doblamos la pata. Y así ya sabemos de que a esta altura tienen que ir los dobles. Y acá volvemos a repetir lo mismo. Nos ganamos aquí y doblamos la pata otra vez. Así. Ahora esto mismo lo hacemos en todas las demás patas. Y como les dije, nos ganamos con la otra acá, seguimos con esta misma, hacemos lo mismo, nos ganamos con los alicates acá, así. Por ahí más o menos y doblamos. Y así vamos repitiendo esto mismo en todas las demás patas. Me salto esta parte. Una vez que le tengamos todas sus patitas dobladas, ¿vale? Todas sus patitas dobladas por todas partes, vamos a coger el alambre del otro color y vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a ganarme aquí, en donde está el primer doble, o sea, este que están viendo aquí, me voy a ganarme por aquí y voy a enrollar así, por aquí y voy a enrollar. Yo se lo voy a dejar una cosita así. Ahora vosotros también les digo, pueden usar el color que quieran y también le pueden dar las vueltas que ustedes quieran. Yo se lo voy a dejar así. Voy a cortar por acá. Voy a pasarlo para abajo. Voy a apretar el corte aquí y con este hacemos lo mismo, así. Yo se lo voy a dejar así. Una vez que lo tengamos así, me voy a ganarme en este otro y voy a hacer lo mismo por aquí y voy a volver a enrollar. Si queremos dejarlos todos iguales, lo mejor es contar los giros que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 giros. Con esto le falta uno. Y ya está. O sea, los dejamos así. Esto aquí lo corto. Por ahí. Le doy otro giro más. Y así me queda igual que el otro. Se lo apretamos. Y acá volvemos a repetir lo mismo. Esto, chicos, es simplemente para adornar lo que es la araña. No tiene ninguna otra función más. Simplemente adorno. Obviamente el que quiera colocársela, que se la coloque. El que no, pues, que no lo haga. Que la deje así como está. Y acá repetimos lo mismo. Apretamos, cortamos y hacemos esto mismo. Hacemos esto mismo en todas las patitas. Me salto esta parte. Así nos tendría que quedar. Una vez que ya le tengamos todos los adornos puestos en todas partes. Ahora, el que quiera le puede colocarle adornos aquí también. Yo en este caso no lo voy a hacer porque me ha sobrado esto de alambre. Así que paso de colocárselo aquí. Pero el que quiera también se lo puede colocar en esta zona de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar vuelta a la araña. Así. Y le vamos
a colocar las patitas así, de esta manera, ¿vale? Así. Y con estas vamos a hacer lo mismo. Se las vamos a colocar así. Y ahora vamos a coger el alicate y nos vamos a ganar aquí, en donde está el doblez. Pero como está el adorno, pues vamos a doblar por el adorno hacia arriba. Así. Y con esta parte hacemos lo mismo. Nos ganamos por aquí y doblamos hacia arriba. Obviamente aquí al doblar hacia arriba algunos de los adornos se abren, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es repasárselo. Se lo juntamos así, despacito. Se los apretamos y se los dejamos todos repasados para que no se abran. De acá están todos cerraditos. Vale. Una vez que la tengamos así, nos vamos a volver a ganar por acá en donde está el adorno y vamos a doblar las patas hacia abajo. Así. Volvemos a regularle los adornos para que queden todos bien cerraditos. Y aquí hacemos lo mismo. Bajamos todas las patitas. Así. Ahora, ya una vez que la tengamos así, ahora le vamos a abrir esto un poquito. Yo esto se los voy a levantar y se las voy a doblar aquí, así. Así. Les voy a colocarle las patitas bien, se las voy a abrir, se las voy a colocar bien en su sitio. Le vamos a acomodar todas sus patitas bien en su sitio y ahora aquí se las vamos a doblar así. Y un pequeño doblez hacia abajo, un poquito. Y ahora ya le acomodamos bien las patitas y se las colocamos como queramos. Pues nada, chicos, ahí ya estaría terminada nuestra arañita de patas largas. Es bastante fácil de hacer. Es una decoración espectacular para Halloween. A los que les gusta la fiesta de Halloween, pues podemos hacer una arañita así para decorar. Y si se dieron cuenta es bastante fácil de hacer. No es tan compleja.
Ahora el que quiera colocarle los adornos, pues se los coloca, el que no, pues ya saben, no se los ponen. Así de simple. Espero que les haya gustado este tutorial. Disculparme por la bulla de la lluvia si se escucha en el vídeo. No puedo hacer más. Está lloviendo, así que es lo que hay. Y sin más, chicos, recordarles que los que no están suscritos se suscriban al canal, que me dejen en los comentarios si les están gustando mis tutoriales y que me dejen vuestro like, chicos. Que compartan los vídeos, porque ya de esa forma me ayudan a mí a poder seguir haciendo más tutoriales y creciendo más en realidad en YouTube, que esa es mi intención. Y para eso me tienen que ayudar vosotros, chicos. Si creen que realmente valgo la pena y que realmente me pueden ayudar, pues se lo agradecería mucho. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado el tutorial este de cómo hacer una arañita de patas largas. Y nos vemos en el siguiente tutorial.